Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo a fondo. Hace ya varios años hicimos un video sobre los problemas en la creencia de la existencia de Cristo, que ha tenido multitud de respuestas, sobre todo de gente que se rehúsa a creer que la existencia de este personaje muy probablemente es un mito en todo o en parte. De Buda no tenemos tampoco ningún dato histórico, ni siquiera precisión respecto del siglo en el que vivió, 5 o 6 antes de la era común. Ya hablaremos de lo que es la era común. Esto, ya se imaginará usted, pone muy nerviosos a los budistas, quienes se rehúsan a pensar que el fundador de toda su visión del universo sea un mito forjado a lo largo de los siglos, sobre todo cuando los primeros escritos sobre el Buda que se tienen son los de Gandhara, escritos entre el siglo I antes de la era común y el III ya de la era común, más de medio milenio después de que se supone que Buda anduvo por el mundo predicando. Me supongo que cualquier cristiano dudará además de que los budistas crean en milagros como la capacidad del Buda de teleportarse como si fuera personaje de Star Trek, de crear duplicados de sí mismo como si fuera personaje de Star Trek, o que pudiera sobrevivir durante años de meditación comiendo solo un grano de arroz a la semana. Son afirmaciones que desafían toda lógica, pero que a los budistas les parecen de lo más normal del mundo, absolutamente creíbles, y dudar de ellas es dudar de todas las enseñanzas del Buda. A algunos les pasa exactamente lo mismo con las enseñanzas de historia sobre Jesús, o sobre los varios posibles Jesús. Empecemos por allí. ¿Cuántos Jesús puede haber? Para muchas personas Jesús era simplemente un predicador judío que dijo cosas muy bonitas en momentos como el Sermón de la Montaña, que predicó el amor al prójimo, la tolerancia, el pago de impuestos y el perdón de las ofensas, que fue injustamente acusado de proclamarse rey de los judíos y fue crucificado quizá por ser considerado un peligro para el Estado romano. Llamémosle a este Jesús el Bueno, un personaje razonablemente verosímil. Pero en la Biblia, concretamente en los 4 evangelios que intentan relatar su vida, Jesús, el Jesús de los evangelios, es el Hijo de Dios que camina sobre el agua, convierte el agua en vino, resucita muertos, multiplica panes y peces, discute con Satanás, hace predicciones, por cierto fallidas, y al morir abre los cielos para los pecadores. Llamémosle a este Jesús el Mago, un personaje que para creer en él normalmente necesitaríamos pruebas bastante sólidas. Si camina sobre el agua, pues que camine. Luego está el Jesús de las tradiciones, que implica una serie de creencias, prácticas, enseñanzas e historias que no están en la Biblia y que se fueron desarrollando años y siglos después de la supuesta muerte de Cristo. Por ejemplo, la vigilia para la celebración de Pascua, las oraciones, los credos que fueron desarrollando los concilios, la idea de la Santísima Trinidad con Jesús como parte de ella, todo esto no está en la Biblia. Son tradiciones que comienzan con las enseñanzas de los padres de la Iglesia entre el siglo I y el VIII y se consideran verdad porque sí. Llamémosle a este Jesús el interpretado o Jesús el deseo. Y luego tenemos un Jesús múltiple que igual se presenta para algunos como un rebelde socialista y hippie. Bueno, la interpretación es de la década de 1960, se entiende. Un personaje opuesto al sistema, a quien le faltaban 2 dedos para ser un revolucionario con fusil y todo. Un Jesús que no muere, sino que huye con María Magdalena a vivir ya sin hacer de Dios durante muchos años. De este mito viven muchos vagos, pues como ejemplo no hay ninguna mención de Magdalena al respecto en la Biblia. Ven a este Cristo, pues, como un sabio con conocimientos secretos y misteriosos que todavía andan por allí, esperando a que alguien los descubra para algo, no sé bien qué, y muchas otras interpretaciones de Jesús, más bien individuales y a conveniencia. Llamémosle a este el Jesús hecho a la medida. ¿Existió alguno de estos Jesús? ¿Cómo podemos saberlo? La historia es una disciplina muy difícil que a lo largo de la historia, valga la redundancia, se ha prestado a todo género de distorsiones, fantasías, mitos y conveniencias políticas, sociales, económicas y religiosas. No es sino hasta el siglo XX, sí hace apenas unos 100 años, que se empieza a definir como una disciplina basada en evidencias, en hechos, en datos, lo que empieza a acercarla a la práctica de la ciencia y a darle cierta fiabilidad. Lo que se contó antes está muy trufado de fantasía.
La historia se escribe buscando evidencias que los seres humanos han dejado acerca de su pasado. Estas evidencias se llaman fuentes y no tienen nada que ver, por supuesto, con las fuentes que echan agua. Las fuentes primarias son los relatos de primera mano de los hechos contados por personas que los vivieron. Por ejemplo, que Cristo hubiera escrito: esta mañana multipliqué panes y peces, o que alguien más lo hubiera escrito habiéndolo visto. Por ejemplo, los relatos de quienes vivieron la erupción del Vesubio en el año 79 pueden fantasear con las causas del desastre, pues no sabían nada de geología, pero la erupción es un hecho real contado por testigos presenciales. En este caso, Plinio el Joven. Las fuentes secundarias son documentos que relatan, por otro lado, información que se presenta originalmente en otro lado. Es decir, yo leí la carta de fulano a sutano y decía más o menos esto. Son fuentes que tienen menos valor, por supuesto, que las fuentes primarias. Y en ese sentido, no existe ni una sola fuente primaria que certifique la existencia de ninguno de los Jesús que mencionamos. Ni una. No hay nadie que hubiera escrito que lo vio nacer, lo vio predicar, lo vio cenar, lo vio comprarse unas sandalias o lo vio ser juzgado y crucificado. Nadie. Ni una sola persona, ni un ser humano, 0 testigos de todos los que estuvieron a su alrededor durante toda su vida, incluidos los apóstoles. Sobre Jesús se empieza a escribir en el año 50 después de Cristo, o de la era común, como se suele decir, para evitar las connotaciones religiosas, porque el calendario que se cuenta a partir supuestamente del nacimiento de Cristo, lo aceptan otras culturas que tienen otras religiones, simplemente para evitar confusiones. Pero por supuesto no aceptan la divinidad de Jesús ni cosa por el estilo, entonces es un acuerdo común. Los primeros textos que hay sobre Jesús son algunas epístolas de Saulo de Tarso, un judío romano convertido al cristianismo y que luego se convirtió en San Pablo, y un cristianismo que tiene para ese momento ya al menos 27 años, o quizás hasta 7 más, extendiéndose por Oriente Medio. ¿Por qué decimos que hasta 7 más? Por Dionisio. El cálculo de la fecha de nacimiento de Cristo que usamos hoy lo hizo en el siglo VI un monje llamado Dionisio el Exiguo, probablemente por ser de pequeña estatura, que trabajaba como traductor en Roma y que en el año 525 preparó unas tablas para calcular la Pascua, asunto enormemente complicado que el cristianismo desarrolló modificando la Pascua judía, que a su vez se basa en el calendario lunar que todavía utiliza la religión judía. Nadie sabe cómo llegó a sus cálculos Dionisio exactamente, pero finalmente estableció una fecha para el nacimiento de Cristo que coincidía con el año 754 del calendario romano, un calendario que comienza en la legendaria fundación de Roma por Rómulo y Remo y que tampoco es muy preciso que digamos. Todo mundo feliz, hasta que los historiadores, siglos después, analizaron el tema. Para el Evangelio según Mateo, Jesús nació durante el reino de Herodes el Grande. Pero si nos ajustamos a los cálculos de Dionisio, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, una incongruencia de proporciones. En resumen, que Dionisio se equivocó. Así que, si Jesús existió y la Biblia no miente, debe haber nacido en el 5, 6 o 7 antes de Cristo, según el calendario de Dionisio. Si hacemos la corrección, hay que sumarle entre 5 y 7 años a todas las fechas que vamos a mencionar aquí, lo que aleja las epístolas y los evangelios de la presunta vida de Jesús. No vale pensar que 27 o 34 años son poco tiempo para que se extienda un movimiento religioso. La cienciología que inventó Lafayette Ronald Hubbard en 1954 tenía unos 50,000 miembros en 1988. Aunque la propia Iglesia decía que tenía 8 millones de adeptos, son muy dados a la exageración. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida más como la Iglesia Mormona, había reunido más de 133,000 miembros en sus primeros años de existencia, sin que nadie hubiera visto nunca el libro de Mormón, del que dijo partir su líder Joseph Smith para armar su nueva religión. Así que Saulo de Tarso o San Pablo aparece cuando ya hay una religión en ebullición, antes incluso de que se escribieran los evangelios, porque el de Marcos, alrededor del año 70 a 75, o hasta 7 después, con las correcciones a Dionisio, agregue usted esto a todas las demás fechas, el de Mateo y el de Lucas se escriben en el 80 o 90 de la era común, y el de Juan entre 90 y 100 años después de Cristo, o más.
y los Hechos de los Apóstoles de Lucas, después del Evangelio, también entre el 90 y el 100. Así que estamos ante textos escritos mucho después de la muerte no solo de Jesús, sino de los apóstoles, escritos por gente que no conoció a Jesús ni conoció a los apóstoles. A ver, algunos pasajes de la epístola a los Gálatas de San Pablo se interpretan como si hubiera conocido a Pedro, el apóstol, y a Santiago, el hermano de Jesús, hermano que la Iglesia niega que exista porque sería un lío para la virginidad de María tener más hijos aparte de Cristo. Pero ni es certero ni estos dieron testimonio alguno de la persona, milagros, personalidad, historia o vida de Jesús. Se los encontró como quien se encuentra a cualquier persona en la calle. Algo más. Las epístolas de Pablo y los evangelios que conocemos hoy no son los que se escribieron en el siglo I del cristianismo. Como ya contamos en el vídeo dedicado precisamente a los evangelios, que le recomiendo que vea, las primeras copias completas que tenemos de estos documentos son de manuscritos del siglo IV, como el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus, y los fragmentos más antiguos son del siglo III. ¿Cuántos mitos, reescrituras, reinterpretaciones, leyendas y piadosos añadidos y sus supresiones se pueden haber hecho en 3 siglos en nombre de la religión y para promoverla y exaltar la figura de Jesús? Los que usted quiera. Hoy mismo vemos cómo en poco tiempo se hacen mitos y leyendas sobre gente real ni siquiera relacionada con la religión. Por ejemplo, muchos dicen que Elvis Presley fingió su muerte para luego trabajar como agente secreto del gobierno estadounidense. Kim Jong-un, según se cuenta en Corea del Norte, inventó la hamburguesa. Einstein era muy malo en matemáticas cuando era niño. No es cierto, era un prodigio. Walt Disney fue criogenizado a su muerte. Y al mismo tiempo, no es raro que ninguno de los asistentes a las bodas de Canaán, que solo menciona el Evangelio de Juan, por cierto, los otros 3 ni se enteraron, le haya escrito a alguien contándole el prodigio realizado por Jesús de convertir el agua en vino. No, ¿sabes qué pasó en...? No. Y no es raro que ninguno de los asistentes al Sermón de la Montaña, que solo cuenta Mateo y para los otros 3 no existió, haya notado qué maravilla de multiplicación de alimentos presenciamos hoy y nos los comimos. O bueno, alguien que al menos hubiera notado un par de frases impactantes del predicador, muchas de las cuales, por cierto, son más antiguas que el Sermón de la Montaña. No es raro que la familia de Lázaro no hubiera mandado un mensaje diciendo: oigan, finalmente Lázaro no está muerto, porque lo ha revivido Cristo, según cuenta también solamente el Evangelio de Juan. Y este prodigioso hecho le pasó de noche a Lucas, Marcos y Mateo. Y no es raro precisamente eso, que grandes milagros solo fueran registrados por un evangelista y no por los 4. Bueno, y esto sin olvidar que se escribieron más de 30 evangelios en los primeros años del cristianismo, pero solo se incluyeron 4 en la Biblia. ¿Por qué? ¿Porque son los que sabían que eran más verdad? No, eran los que se ajustaban a las enseñanzas que ya estaban en curso entre el cristianismo primitivo. Se abandonaron los demás, que hoy son adorados por los heterodoxos del cristianismo, porque en palabras de Irineo, uno de los doctores de la Iglesia del siglo II, en realidad solo hay 4 evangelios auténticos. Y esto es obviamente cierto, nótese el razonamiento, porque hay 4 puntos cardinales en el universo y 4 vientos principales, y por tanto solo puede haber 4 evangelios auténticos. Él creía que esos 4 evangelios además habían sido escritos por apóstoles, es decir, por 4 de los 12 discípulos de Cristo, según la leyenda, cosa que hoy sabemos que no es cierta. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan fueron apóstoles, y ninguno de ellos quizás se llamaba siquiera así. Finalmente, el 20 de mayo del año 325, el Concilio de Nicea decidió cuáles de todos esos evangelios eran los reales y cuáles no, en ningún momento teniéndose a su posible verdad histórica, sino solo por cuestiones doctrinales, lo cual fue confirmado por el Concilio de Trento en el siglo XV. Si los evangelios no son fiables para determinar si existió alguno de los Jesús, ¿qué otras fuentes tenemos? Es curioso que nadie se dedique intensamente a demostrar que Alejandro Magno existió, a que existió Julio César, el primer emperador chino Qin Shi Huang o Mahoma. Y esto se debe simplemente a que contamos con evidencias amplísimas de su existencia, documentos, relatos de protagonistas, tanto admiradores como detractores, libros escritos por ellos, como en el caso de Julio César, inscripciones, estatuas y una vastísima cantidad de evidencias que, y es normal que esto preocupe a los cristianos, no existen sobre Jesús. Algunos quieren demostrar la existencia de Jesús por el hecho de que la evidencia arqueológica indica, por ejemplo, que existió un tal Poncio Pilatos, según una inscripción en piedra que lo llama prefecto de Judea.
lo cual demuestra en todo caso la existencia de Poncio Pilatos, pero no demuestra nada en relación a Jesús. Los primeros cristianos trataron de encontrar evidencias físicas de Cristo, llegando a fantasías como la de la esposa de Constantino el Grande, Santa Elena, que alrededor del 326 de la era común dijo haber hallado la verdadera cruz de Cristo. Usted sabe de las miles de cruces que se usaron para crucificar a miles de personas a lo largo de muchísimos años por parte de los romanos. Se guardaron todas, pero especialmente se guardó la de Cristo y Santa Elena la encontró. Pero ninguna de tales evidencias, que también incluyen reliquias como los varios prepucios de Cristo, de los que hablamos en el video sobre reliquias, soporta el mínimo análisis, no tienen ninguna seriedad. Quedan entonces los historiadores más o menos de la época, los historiadores romanos. El más conocido y al que más recurren los cristianos es a Flavio Josefo, judío y ciudadano romano, que en su libro Antigüedades Judías menciona en 2 ocasiones a Jesús. En una, habla de cómo surgió Jesús, al que describe como el Cristo, un hacedor de milagros, un maestro que atrajo a muchas personas, que se apareció después de que lo crucificaron, y señala Flavio Josefo que su tribu, o sea su religión, la de los cristianos, ha seguido creciendo. Hay indicios importantes de que al menos una parte de este párrafo fue alterada por los cristianos en siglos posteriores, sobre todo porque dicho párrafo no parece haber sido conocido por los cristianos del siglo II, y porque la redacción parece demasiado entusiasta para un judío y romano que no creía que Jesús fuera el Mesías o el Cristo. El descubrimiento en 1971 de una versión árabe con el texto de Josefo y en las partes más entusiastas parece demostrar que hubo interpolaciones cristianas. Aquí, interpolación significa textos añadidos, o sea, falsificaciones, palabra que suena bastante más descortés. En el otro párrafo que mencionábamos, Flavio Josefo cuenta que se llamó a juicio a un tal Jacobo, hermano de Jesús, quien era llamado Cristo. Podemos suponer también que señalar que era llamado Cristo es otro añadido piadoso de los cristianos, sin el cual un tal Jacobo podía haber sido hermano de un tal Jesús o Yeshua sin que tuvieran nada que ver con Jesús el Cristo, puesto que, según algunos historiadores, el 20% de los adultos de la Judea romana se llamaban Yeshua, Jesús. Pero no vamos a meternos en esa discusión donde hay argumentos enardecidos y gente enojada que se pelea todos los días hasta hoy. Simplemente tenga en cuenta esto. Flavio Josefo nació en el 37 de la era común o 7 años más tarde, es decir, después de la presunta muerte de Cristo, y terminó de escribir sus Antigüedades Judías en el año 90, cuando ya había varios evangelios en circulación, además de las epístolas de Saulo Pablo. Flavio Josefo no conoció a nadie que hubiera conocido a Jesús, no tiene fuentes primarias. Así que si dijo que Jesús apareció, es porque ya se decía eso, lo decía el creciente número de cristianos. Flavio Josefo solo recoge lo que se dice en los últimos años del siglo I, lejos, muy lejos de los hechos. Mire, si usted va hoy a Albania y le cuentan que a mediados del siglo XX hubo un striga o vampiro que aterrorizó a los campesinos de Lebosch, al norte del país, y usted escribe eso en un cuaderno de viajes, ¿esa mención demuestra la existencia de los strigas? Obviamente no. En todo caso, demuestra la existencia del mito. Peor es la situación con otro favorito del público de la cruz y la espada, Tácito, que escribe que Cristo fue ejecutado bajo el reino de Tiberio a manos de Poncio Pilatos y luego ya se dedica a contar la persecución de los cristianos, que existía. Es necesario ser muy ingenuo para sorprenderse de que el relato de Tácito coincida con el de los evangelios, si él escribe su texto en el año 116 de la era común y los cristianos ya son una fuerza tal que se les persigue en Roma. Tácito tampoco tiene fuentes directas, como no las tiene Plinio el Joven, que en el año 110 solo dice que los cristianos adoran a Cristo, hombre, también gran novedad, o Suetonio, que en su libro Vidas de los 12 Césares, escrito en el año 121, también habla de la persecución de los cristianos por parte de Nerón. Que los cristianos existían y creían en Jesús el Cristo parece clarísimo desde mediados del siglo I, pues como dijimos, la religión se extendió rápidamente por el mundo romano. Y con ella se extendió la creencia en su fundador, pero que otros autores mencionen esa creencia sigue sin hacerla real. Finalmente, es curioso que los romanos, que lo registraban todo porque como buen imperio tenían una vocación burocrática aterradora, no hubieran anotado, bueno, que hay un tipo rebelde al que hemos detenido y le hemos crucificado porque decía que era rey de los judíos, o algo por el estilo. Nada. Nada.
En una de sus gloriosas escenas, la película La vida de Brian muestra a su protagonista camuflándose entre una colección de profetas variados que lanzan sus sermones junto al muro del templo de Jerusalén. La imagen hace burla de un hecho histórico bien establecido. En la Judea romana de tiempos de Cristo abundaban los profetas, predicadores, ministros y presuntos mesías. Incluso algunos de sus nombres han sobrevivido, como el de Teudas, que aparece en los Hechos de los Apóstoles y en otros textos, o el profeta egipcio, cuyo nombre no se conoce, pero se conoce su apodo, u Onías el Samaritano. Eran muchísimos. ¿Por qué? Entre las causas estaban las inquietudes sociopolíticas, resultado de la ocupación romana que databa apenas del año 63 antes de la era común y que se había consolidado en el año 40. Un fermento religioso derivado de las enseñanzas judías y por lo mismo las expectativas del fin de los tiempos con la vuelta del Mesías que esperaba el judaísmo como sigue esperándolo hasta hoy. De todos esos predicadores el ganador fue Jesús. O quizás no. Podría ser que el Jesús que finalmente consagró el cristianismo fuera un pequeño núcleo sobre el cual se hizo un agregado de ideas, hechos, dichos y motivos populares procedentes de distintas partes del Mediterráneo y el Oriente cercano, así como el Antiguo Testamento se apropia para el judaísmo de historias babilónicas como la del diluvio universal. Si existió un Jesús, es razonable suponer que se le adornó con atributos diversos para engrandecer su legado, del mismo modo en que hoy nos cuentan hazañas o episodios dramáticos de distintos personajes para hacerlos más interesantes, sean políticos, músicos o deportistas, aunque en el relato al final caigan en contradicciones agudísimas. Sería entonces medianamente aceptable la idea de Jesús el Bueno, uno de tantos personajes místicos de la Judea romana que fue ensalzado, corregido y aumentado por sus seguidores, y tomado por un maestro de las relaciones públicas y la mercadotecnia, como Saulo de Tarso, San Pablo, para convertirlo en el predicador que prevaleció de entre sus iguales, pero llevándose trozos de sus iguales. Un Jesús histórico, embellecido, adornado, exaltado, al que se le agregaron tantas cosas que de él, hoy, no sabemos absolutamente nada. Podemos suponer que existió, sin certeza alguna. Pero ese Jesús no es el Jesús mago, que sería más bien el Jesús de los Evangelios, capaz de todo tipo de milagros, pero más lleno de contradicciones que un cazador vegano. Un personaje que, como todo superhéroe, muestra poderes magníficos en momentos de especial dramatismo, pero cuando las cosas se ponen exigentes, se le olvidan sus poderes. Piense usted, por ejemplo, en por qué Darth Vader usa tanto el sable de luz, teniendo la capacidad de ahorcar enemigos a distancia con la fuerza. Jesús podía haber usado sus poderes en distintos momentos y no lo hizo. Sobre los milagros y el aspecto sobrenatural que conforman a Jesús el Mago, tenemos aún menos datos que sobre Jesús el Bueno. Ninguna corroboración de sus milagros y prodigios. Hace 10 años ya decíamos en este canal que sería maravilloso que hubiera pruebas de sus milagros, de lo que realmente hizo, de su resurrección, porque el hecho de que hubiera existido una persona llamada Jesús no significa que ese Jesús sea el Cristo de los Evangelios con todas sus características prodigiosas, que nadie se tomó la molestia en anotar. Es raro que los cristianos se ocupen tanto en demostrar la existencia de Jesús, cuando por otro lado proclaman que la fe es mucho más poderosa, fiable, útil, enriquecedora, sólida y humana que el sucio conocimiento, motivo por el cual cuando el conocimiento pone en duda los dogmas de la fe, la reacción de los cristianos generalmente no ha sido la de invitación al sereno debate, sino desenvainar la espada y empezar a cortar cabezas, o sacar la leña y empezar a quemar gente. No les basta Jesús el Bueno, que quizás tiene alguna amiga de verdad perdida entre la leyenda de 2 milenios, y entienden que el Jesús interpretado puede ser una experiencia personal, pero no es la Iglesia, mientras que el Jesús a medida puede ser en realidad cualquier cosa. Lo que quieren los creyentes en el cristianismo es a Jesús el Mago. Pero no les basta la fe en que Jesús el Mago, el obrador de milagros, es el Cristo, Hijo de Dios, Salvador y demás atributos, que además murió por nuestros pecados. Algo que por cierto Jesús nunca dijo, sino que fue interpretación del gran publicista Saulo Pablo, retomada después por Justino Mártir y Anselmo de Canterbury. Cápsula cultural añadida. No les basta que el Cristo milagroso quede en el misterio, necesitan que el fundador de su religión haya existido al menos. Aunque no haya pruebas de su capacidad de curar la lepra, devolverle la vista a un ciego, provocar una pesca abundante o expulsar a los demonios que poseían a un pobre hombre, aunque para ello endemoniara una piara de inocentes cerdos que pasaban por ahí y que al verse poseídos se arrojaron por un acantilado, lo cual parece un tanto injusto.
Están dispuestos a creer en todo eso, salvo en que no hay pruebas de que ese Jesús existiera. Para su desgracia, cada vez que los religiosos pretenden buscar pruebas de la verdad de sus creencias en la ciencia, se llevan decepciones espectaculares, como las hemos comentado aquí: el Santo Sudario, la imagen de la Virgen de Guadalupe, el sol danzante de Fátima, las curaciones de Lourdes. Claro que todos esos prodigios tienen una explicación natural y se puede encontrar si se da el acceso necesario a ellos. Por eso la Iglesia muchas veces no da acceso, por ejemplo, al Santo Sudario o a la sangre de San Genaro. Pero en todos esos casos, a los creyentes tampoco les basta la fe. Desean confirmación más allá del dogma y al no encontrarla acaban dando argumentos pobres, enfadándose muchísimo e incluso amenazando o castigando a quienes ponen en duda la doctrina. Los casos de Giordano Bruno y Galileo son ejemplares. Quizás simplemente es que la fe no basta, nunca ha bastado, porque más allá de ser un bálsamo falso para el espíritu, la fe no cura, no hace justicia, no salva vidas y no mueve montañas. Para todo eso, curar, hacer justicia, salvar vidas y mover montañas, siempre ha sido mejor el conocimiento, por mucho que les duela a quienes están, por su religión, en conflicto permanente con la realidad. ¿No cree usted?